Bienvenidos de vuelta. Estamos con Cecilia Maurto, ella es jefa del equipo de gestión comercial de Sedapal. Vamos a hablar con ella sobre la facturación y recaudación de los servicios de agua potable y alcantarillado y cuáles son las medidas que usted, como digamos un ciudadano que consume agua potable, debería tomar para prevenir los cargos adicionales en su facturación a fin de mes. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. A Punto Económico. Se ve, digamos, ¿cuál es el problema real? Entiendo que SUNAS hace algunas semanas, sacó un comunicado diciendo que las empresas prestadoras del servicio de agua potable y alcantarillado estaban obligadas a informar al ciudadano cuando existía un exceso, un aumento irregular de la facturación. Exacto, sí. Digamos, ¿ustedes están haciendo esto sobre la base de lo que está haciendo SUNAS? Sí, exacto. La normativa que nos regula es el reglamento de calidad, ¿no? Que es la resolución del Consejo Directivo 011-2007, que es la que nos dice cómo debemos facturar. Dentro del procedimiento para facturar establece que cuando el usuario tiene un consumo que supera el 100% de su promedio y 2 asignaciones máximas de consumo, debemos hacer una revisión. ¿Qué significan 2 asignaciones máximas de consumo? Lo que pasa es que nosotros facturamos por lectura, por diferencia de lecturas, cuando el usuario tiene medidor, por promedio, cuando por algún motivo no le podemos facturar por diferencia de lectura, y por asignación máxima de consumo cuando no tiene medidor y son asignaciones estipuladas por la misma SUNAS. De acuerdo, pero que se asume, es decir, ustedes asumen un consumo. Un consumo. Que no necesariamente es el cierto, el verdadero, pero no, es el que calculan, digamos, el que podría que ser. es de acuerdo a lo que ya establece SUNAS. Yeah. ¿Es cierto? Entonces, la normativa dice, si el usuario tiene 100% de su consumo y 2 asignaciones máximas, entonces tienes que ir a hacerle una verificación, una revisión interna a su predio para ver si tiene fugas internas, ¿no? Si tiene fugas internas, le das 15 días de plazo para que las repare. Una vez que las repara, nosotros tenemos que volver a inspeccionar y si el usuario las ha reparado efectivamente, entonces le modificamos esa facturación elevada que salió al promedio de sus consumos anteriores. ¿Así? Sí. O sea, digamos, de cierta forma se le condona el consumo. Se le condona el consumo, exacto. ¿Esto es algo nuevo? No, eso lo venimos aplicando desde el año 2007 que salió la norma. O sea, la norma sale en el 2007, pero nosotros como Sedapal ya lo aplicábamos a los usuarios, le dábamos ciertos beneficios. No solamente... siempre se les informaba a los usuarios cuando había este salto y les decían, chequen si hay fuga. Exacto, sí. Solamente que nosotros no lo hacíamos sobre el 100%, sino por un rango un poco mayor. Pero ya SUNAS estableció que sobre el 100% de consumo y 2 asignaciones, entonces sobre eso es que nosotros trabajamos y al 100% de usuarios que salen con esos incrementos, les visitamos, les hacemos la inspección. Ahora, hay momentos en que no se evidencia una fuga. Y cuando no hay una evidencia de fuga, igual le rebajamos la facturación, porque así lo dice la norma. O sea, pero en ese caso puede ser que entonces... el usuario sí lo haya consumido. Así es. Exacto. Y que lo siga consumiendo. Y que lo siga consumiendo. Pero lo que pasa es que esta norma dice que eso se puede aplicar solamente una vez al año y por 2 meses consecutivos. O sea, no es que todos los meses, no. Todos los meses sí le puedo inspeccionar, le puedo decir, señor, ¿sabe qué? Usted tiene fugas, ¿ya? Pero solamente le condono hasta los 2 primeros meses. De acuerdo. El resto de meses no. Eso quiere decir, para tenerlo bastante claro, si una ama de casa, digamos, detecta en su facturación un aumento del doble o más del doble, definitivamente es automático, o va a ser probablemente casi automático el hecho que se le condone esa diferencia con respecto al promedio. A ver, no. O va a tener que haber, esta persona va a tener que ir a Sedapal. Es que la identificación de estos suministros, de estos casos, no son cuando le llega al usuario el recibo, es antes que le llegue el recibo. O sea, antes de que yo emita mi factura para el usuario, antes que le distribuya, yo ya tengo ese control. Yo ya hago todo eso. Es más, la norma me dice, el reglamento de calidad me dice, tú tienes que modificar la facturación, ¿no es cierto? Y tienes que primero revisar. Y te doy 15 días más para que le des de vencimiento al usuario. O sea, corro mi fecha de vencimiento. O sea, si su vencimiento era el 30, o sea, 15 días más hasta el 15 del siguiente mes para que yo pueda hacer todas las verificaciones. Porque la SUNAT ha lanzado este tema hace poco. Entiendo entonces que el primer recibo probablemente sea de septiembre, que se va a pagar 15 días después de lo habitual. Claro. O sea, si es que eso sucede, si es que se tratara de un caso que tiene una facturación atípica, primero la reviso y después que corrijo y le comunico que le voy a corregir, que le voy a inspeccionar, recién ahí le genero su factura, ya sea validando la primera
o si no modificándole la facturación. Solamente en estos casos en donde se encuentra este aumento excesivo, digamos, de consumo. Exacto, solamente en esos casos. De acuerdo. Ahora, en ese caso, entonces, digamos, para entender el procedimiento, el ama de casa que nos está viendo, digamos, tuvo una fuga, no se dio cuenta y no le llegó el recibo. Y no le llegó el recibo probablemente porque ustedes han detenido y están evaluando esto durante estos 15 días adicionales. Así que, digamos, si eso le ocurre a las amas de casa o a quien nos esté escuchando, tendrían que tener en cuenta que probablemente no les haya llegado un recibo porque haya posiblemente les avisamos, esto. les mandamos una carta. O sea, una vez que se identifican esos casos, le mandamos una carta al usuario donde le decimos, señor, ¿sabe qué? Su consumo se ha elevado en tanto, vamos a ir en tal fecha a hacerle una inspección al predio. Entonces, como le digo, pueden haber fugas visibles. Esas fugas visibles el usuario las tiene que modificar. Fugas visibles es un caño que chorrea, un water que le está saliendo agua, que está perdiendo agua. Pero también pueden haber fugas no visibles. Y las fugas no visibles son las que están empotradas en las paredes. Claro, que es mucho más complicado porque hay que picar la pared. Hay que Exacto. Entonces, igual se le da el tiempo para que el usuario corrija, ¿no? En el caso de las fugas visibles, no sucede eso de modificarle la facturación. ¿Por qué? Porque es algo que está visible al usuario y él ha debido preverlo. Pero las fugas no visibles sí. Y las fugas no visibles son tanque elevado, cisterna, ¿no? Cañerías empotradas, esas son las fugas no visibles. En el caso de fugas visibles, entonces, el usuario, ¿qué tendría? Tendría, digamos, ese mes igual no paga... tendría su consumo normal. Ah, tendría su consumo normal. En ese caso sí, tiene su consumo normal. Porque es una fuga visible que él la está viendo, sabe que está perdiendo, que hay desperdicio y no la corrige. Ah, de acuerdo, ok. Entonces, solo las fugas no visibles. Entonces, para dejarlo clarísimo, en enero el consumo era como 100 soles, digamos. En febrero, digamos, esta persona consumió 250, porque hubo una fuga que fue visible y de repente pudo preverla. Este recibo de 250 del consumo de febrero le debería haber llegado, digamos, a principios de marzo, y no le llegó. Le dio una carta diciendo, ¿no? Claro, exacto. Usted tiene una fuga o probablemente usted ha hecho un consumo, digamos, grande. Va la gente de Sedapal y visita a esta persona y verifica si efectivamente tiene una fuga. Exacto. Si en marzo detectan la fuga, el recibo de febrero no se corrige, se mantiene igual. Se mantiene igual, porque el usuario no modificó sus hábitos, no modificó, no arregló sus conexiones que son visibles. Pero eso quiere decir entonces que ustedes le dan casi más o menos al usuario 15 días de plazo para arreglar sus fugas, para que cuando, a pesar de que hubo una fuga real durante ese mes y se dio cuenta el usuario, como sabe que va a venir la Sedapal, entonces va a tener la posibilidad de mejorar arreglar su fuga, y cuando viene y ya no encuentra la fuga, entonces ahí es donde se hace la condonación. La condonación es cuando hay fugas no visibles. Claro, pero ¿qué pasa si es que le llegó la carta al usuario? Igual, lo que pasa es que en todos los casos le va a llegar la carta. En todos los casos los vamos a inspeccionar, en todos los casos vamos a identificar si es una fuga no visible o una fuga visible o algo que no está identificado. En los únicos momentos en que les vamos a beneficiar con la reducción de la facturación es cuando se trata de fuga no visible y cuando se trata de algo que no tiene origen. No, son esos dos únicos casos, pero en una fuga visible se confirma la facturación y sale su recibo tal cual. Claro, pero de todas maneras, si el usuario va a recibir la carta el día 1, yo me imagino que la visita no va a ser el día 1. No, va a ser algunos días después. Sí, exacto. Con lo cual el usuario, entre el día 1 que le llegó la carta y la fecha de la visita, que va a ser el día 2 o el día 3, tiene tiempo para arreglar. Hacer algo. A eso voy. Para corregir. Entonces, si el usuario corrige y luego va a Sedapal y efectivamente ya se corrigió, ¿ustedes qué hacen ahí? ¿Cómo van a detectar que ya se corrigió y que antes estuvo la fuga y luego no? Va a ser bien complicado. Lo que sucede es que en una situación en la que ya se detectó que es una fuga visible, ya no hacemos una segunda verificación. Solamente hacemos la verificación cuando le damos el plazo para corregir. El usuario ya sabe, ¿no es cierto? Ya le hicimos la inspección, la primera, donde le detectamos que es una fuga visible, entonces ya él sabe que se le va a confirmar. Pero antes de la primera inspección ustedes le enviaron una carta. Claro. Por eso. ¿Y en la carta qué le decían? Le explicamos que si es una fuga visible, se le va a confirmar, y si es una fuga no visible, vamos a corregir. De acuerdo. Eso entonces, pero vuelvo al punto, desde la primera carta hasta la primera visita, desde la carta hasta la primera visita, hay un tiempo que el usuario podría corregir, a pesar de que corregir. Ustedes no hayan visto nada todavía. Sí, exacto. Entonces, a lo que voy es que el usuario, digamos, puede corregir y en su primera visita ya está todo corregido y por lo tanto pasa como una fuga no visible. No.
Porque entonces sí tiene la capacidad de... sí. A eso iba a decir, usted sí tiene la capacidad de detectar, sí, entonces claro, cuando arreglan porque una si fuga. es, por decir, si es una fuga que se detectó en el inodoro y que ya tenemos el antecedente, porque en la orden de servicio va a figurar que es una fuga en el inodoro o un caño, entonces cuando van los inspectores al siguiente mes, que le volvió a salir, digamos, van a ver si es que ha habido un cambio de artículos, de artefactos del inodoro. Y se ve si son nuevos, no son ya usados. Entonces ahí se va a poder detectar si es que el usuario cambió o no cambió. Ahora hay usuarios que igual siguen y reclaman después. O sea, que no arreglan el problema de la fuga. fuga. No arreglan el problema. A pesar de que Sedapal les dijo exactamente dónde está la fuga y qué es lo que tenía que arreglar. Porque hay usuarios que no lo arreglan dentro de los 15 días, lo arreglan después de los 15 días. ¿Qué sucede en ese caso? Cuando pasa reclamo, o sea, se analiza y nosotros tenemos como una fórmula negociadora con el usuario. Si vemos de que ha habido una intención de corregir, pero que no lo pudo hacer dentro de los 15 días y lo hizo después de los 15 días, se puede analizar, dependiendo si es que no es un usuario reincidente y todo eso, se puede negociar con él y modificarle la facturación. Pero ya es en la etapa de reclamos. Ok, entonces el usuario necesariamente tendría que reclamar para que recién ustedes vean el caso. Sí, es claro, y analizarlo si es que no es un usuario no. Si en automático, que pague su factura, a menos que sea una fuga no visible. Exacto. De todo, ustedes entiendo que, a pesar de que la SUNAS ha sacado esta regulación hace poco, ustedes ya tienen, digamos, bastante tiempo trabajando bajo ese mecanismo. Digamos, ¿cuánto de todo lo que ustedes evalúan en físico, en los hogares, cuánto es visible y cuánto es no visible? Bueno, la información exacta no la tengo ahora. Lo que sí le puedo decir es que lo que nosotros modificamos y perdemos en soles es por lo menos unos 9 o 10 millones en lo que va del año. 9 o 10 millones de soles, ¿de una recaudación de cuánto? No, lo que perdemos. O sea, la recaudación puede variar. Un usuario puede tener 100 soles de consumo, el otro puede tener 20. Estamos hablando de 9 o 10 millones de soles en total. Es lo que pierde Sedapal justamente por ese tipo de casos. ¿Cuál es la recaudación total de Sedapal? Para entender más o menos qué porcentaje es lo que se está perdiendo. Mensual estamos hablando de 140 millones más o menos. ¿Y los 9 o 10 millones son mensuales, promedio? Sí. O sea, estamos hablando de que solamente por ese tema se está perdiendo... No, en lo que va del año, usted. En lo que va del año. Estamos hablando de menos del 1% en promedio al mes, entonces. Sí. De acuerdo. Pero hay otro problema que entiendo que es mucho más grave, que tiene que ver justamente con el hecho de que a veces ustedes no pueden detectar cuál es el consumo real y que muchas veces, o las conexiones clandestinas, o el hecho de que, digamos, no hay forma de medir el consumo real, puede impactar en una manera bastante significativa en lo que pudo haber recaudado Sedapal. ¿Eso es así? Sí, es cierto. ¿Cuánto es lo que se pierde por agua que no se factura? Bueno, ahorita estamos en un promedio de 28%. 28% de agua no facturada. A ver, lo que usted me está diciendo es que si Sedapal factura 100, ¿de acuerdo? No, si vamos a hablar de facturación, hablemos solo de facturación. Ok, ya. Claro, entonces, lo que pasa es que el agua no facturada es un indicador que abarca no solamente la etapa de facturación, sino toda la etapa desde la producción del agua, porque en la etapa de producción, para hacer pruebas a los sistemas, también se pierde algo de agua. Yeah. Entonces, y el agua no facturada, que yo le digo, es en general de todo. ¿Tienes el indicador de cuánto es el agua no facturada por consumo real de la gente que no realmente... Pero me imagino que debe ser el grueso. Claro, lo que pasa es de que en el tema de los usuarios, nosotros los tenemos controlados a todos los que están registrados. Tenemos 1.400.000 usuarios. Ya. De ese 1.400.000, les facturamos por asignación, les facturamos por diferencia de lectura y les facturamos por promedio, que son las 3 modalidades que podemos facturar. Entonces, a todos los tenemos identificados, a todos les facturamos. Digamos que por ahí hay un usuario que está facturándose por asignación, porque no tiene medidor, y le deberíamos instalar medidor, y en muchos casos no se dejan instalar medidor porque de repente su consumo es mucho mayor. Entonces, ese usuario podríamos decir que no le estamos facturando lo que realmente consume. Ok, ¿tiene un estimado de cuánto están perdiendo? Le digo esto porque hace poco me crucé con una persona de un edificio que me decía, durante X cantidad de tiempo se estuvo facturando para el edificio, eran no sé cuántas familias, pero estamos hablando de
digamos, de decenas de familias, estamos hablando de cientos de personas, digamos, el recibo debería haberle venido, porque luego arreglaron el problema y le vino por alrededor de 6.000, 7.000 soles mensuales, y le venía por 200 y pico soles. Y ha sido, digamos, no un mes, han sido una serie de meses. Y esto básicamente, justamente por lo que lo menciona, porque Ceapal no tenía claro cuánto era el consumo real hasta que luego pusieron, digamos, los medidores y todo este tema. Ese es un caso. Y el otro que he escuchado es el tema del Callao, donde entiendo que hay gente, digamos, de ciertas zonas, que inclusive, digamos, cuando va la gente de Ceapal a instalarle, no lo dejan instalarlo simplemente y por lo tanto, digamos, entiendo que en carnavales se utiliza muchísima agua y es agua pues que, digamos, sale del bolsillo de todo el mundo y que ciertos sectores de la población no paga. Entonces, no tiene la menor idea, digamos, no tiene una idea más o menos de cuánta plata la gente está usando y nadie está pagando. Ya, lo que sucede es que no necesariamente el hecho de instalarle medidor al usuario quiere decir que el usuario va a consumir más. Si tiene malos hábitos de consumo, si tiene sus instalaciones deterioradas, con pérdidas, va a consumir más. Pero si tiene todo en regla, estoy segura que si un usuario que se le factura asignación máxima de consumo 21 metros cúbicos por mes, le instalan medidor, puede llegar a consumir 7, 8 metros cúbicos por mes. Porque el medidor te ayuda a controlar. No, pero para eso tienes que tener todas tus instalaciones en perfectas condiciones. Entonces, no necesariamente el hecho de instalarle medidor al usuario quiere decir que va a consumir más. El usuario puede consumir menos si aprende a cuidar el agua, ¿no? Claro, no, es decir, definitivamente, para que no ocurra esto, la idea es que se verifican las fugas, ¿no? Exacto. Nadie obviamente quiere pagar de más, sobre todo si es que hay una fuga que pudo haber sido corregida. Pero, digamos, mi punto era, debería tratar de verse exactamente cuál es el monto de pérdida total, porque entiendo que hay un monto de pérdida total muy fuerte. Si solamente el agua no facturada es de 28% estimado, no sé exactamente cuánto sea, digamos, lo estimado de lo de las personas, estamos hablando de que Ceapal, los ingresos de Ceapal podrían aumentar si es que se controla a las personas que realmente están consumiendo y no pagan, digamos, no menos probablemente del 20%, pasar de una recaudación como de 100 a una recaudación como de 120, lo que podría beneficiar a todo el mundo, porque con ese dinero se puede mejorar saneamiento, se pueden mejorar las tuberías, el alcantarillado, llegar a más gente, etcétera. Exacto. Lo que pasa es, como le digo, o sea, nosotros tenemos identificados a los usuarios, a los que ya están registrados y a todos se les factura. O sea, no es que dejamos de facturar, que de repente podrían haber algunos casos en los que, como ese que comenta, ¿no? Que me imagino que en algún momento pudo haberse una casa y cuando vendieron la casa construyeron un edificio. De repente. Entonces, cuando ya construyen el edificio se convierte en una tarifa industrial. Ya no es una tarifa doméstica como cuando era una casa. Entonces, ahí puede haber sucedido que se haya mantenido con esa tarifa doméstica en lugar de una tarifa comercial. O sea, esas cosas podrían suceder. Claro. Y si vemos el boom de la construcción en los últimos años, peor probablemente sea un caso recurrente. Mucho. A eso voy, ¿no? Exacto, es decir, sí. Eso es básicamente, ¿no? O sea, pero de que facturamos a todos los usuarios que tenemos registrados en nuestro sistema, sí facturamos a todos los usuarios. Entonces el problema son los usuarios que no están registrados. Y los que no están registrados, los que no se acercan a regularizar su situación, ¿no? O sea, yo ya no soy un doméstico, soy un comercio, soy una industria. ¿Por qué? Porque sé que como comercio, como industria, me van a cobrar más. Entonces ya no me acerco a regularizar esos cambios. Entonces eso es lo que hace que nosotros constantemente hagamos campañas y acudamos a los mismos usuarios, o sea, motivándolos a que ellos mismos vengan a registrarse, a hacer sus cambios en sus unidades de uso, en su información que tiene registrada en la empresa, ¿no? La idea de la empresa es brindar un buen servicio. Mientras el usuario colabore con nosotros, para nosotros es más fácil. La empresa siempre anda abocada a cumplir con las normas que establece SUNAS, ¿no? Como el reglamento de calidad, el reglamento de atención de reclamos. Entonces, siempre nos orientamos a eso, ¿no? Claro. Ahora, y lo otro que debería suceder también, porque estamos hablando del caso de Ceapal, y SUNAS no supervisa solo a Ceapal. No. Supervisa a todas las EPS a nivel nacional, que son, si no me equivoco, como 50. Entonces, digamos, también el tema es que las otras empresas, las otras 49 empresas, deberían también estar haciendo, entiendo, ya lo mismo desde ahora, si es que antes no lo han hecho como Ceapal. El hecho de informar al usuario si es que hay un excesivo, digamos, un exceso de un mes a otro. Esta normativa de SUNAS no es de ahora tampoco, es del año 2007. Desde el año 2007
por disposición de SUNAT se viene aplicando, pero por disposición interna nuestra la venimos aplicando mucho antes. De acuerdo. En todo caso, es importante recalcar, cuide su fuga para que obviamente no le venga... sobre todo porque hay fugas que no se ven, hay fugas que sí se ven y hay fugas que no se ven. Así es. Pueden acudir también a Sedapal en su hogar, llamando al 317-8000, que pueden hacerle una inspección para verificar las conexiones internas y les puedan reparar, si es que gustan. 317-8000. Que es el servicio de Acuafono. De acuerdo, entonces pueden llamar al 317-8000 y Sedapal los va a poder ayudar con el tema de verificar las fugas. Los orientamos para todo lo que sea necesario. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido Cecilia Maurtua y todas aquellas personas que no están pagando el agua, por favor, paguen el agua. Al final le afecta absolutamente a todo el mundo. ¿Y cuánto presupuesto adicional podría tener Sedapal por este tema del agua no facturada? Volvemos en la tercera parte del programa con Fernando López para hablar de franquicias. Volvemos.